Vamos a empezar un nuevo tema que tiene que ver con el diseño de elementos que están sometidos a la compresión, ¿ya? La compresión es un esfuerzo diferente a la tracción. Cuando hablamos de tracción, nos estamos refiriendo a un elemento que se jala, mientras que la compresión es un elemento que se comprime. La falla de los elementos a tracción, podemos imaginarnos que es como la forma de un chicle, ¿no? Que se va estirando, algo así. Pero en cambio, cuando fallan los elementos a compresión, la falla puede ser violenta, explosiva. Y por lo general, cuando estos elementos fallan, puede significar el colapso de la estructura. Así que el diseño a la compresión es importante, ¿sí? ¿Cómo es que fallan los elementos a la compresión? En primer lugar, cuando un elemento está siendo sometido a compresión, ocurre un pandeo, es decir, se empieza a ladear y después se rompe, ¿ya? A nosotros nos interesa bien, nos interesa bastante ese pandeo, porque queremos diseñar a los estados límites, ¿sí? Para poder hacer estructuras económicas y resistentes, ¿sí? Entonces, vamos a analizar un poco acerca del pandeo, ¿ya? Antes de entrar a eso, vamos a ver dos tipos de compresión. Uno es la compresión axial pura y otro es lo que se conoce como la flexocompresión. No es lo mismo. El cálculo estructural de ambos es distinto, ya muy distinto. Pero es importante que aprendamos a distinguir cuáles son los elementos que trabajan a compresión pura y qué elementos suelen trabajar a flexocompresión. La compresión pura está clara, ¿no? Es cuando un elemento está recibiendo sobre su eje compresión, ¿sí? Recibe compresión. Pero la flexocompresión significa que aparte de recibir la compresión, la carga no actúa sobre el eje, sino que está ligeramente desplazada y eso ocasiona cierto pandeo. Entonces, ese pandeo hace posible de que el elemento pueda fallar, ¿sí? Empieza a trabajar a momento y empieza a trabajar a compresión al mismo tiempo. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como la flexocompresión, ¿sí? Bien. Entonces, necesitamos saber cuándo los elementos trabajan a compresión pura y también cuándo trabajan a flexocompresión. Y mucho depende de la forma como están construidas las estructuras para ver si está trabajando un elemento a compresión pura o está trabajando a flexocompresión. Bien, vamos a ver un ejemplo. Voy a activar la pizarra. Así que, denme un momento.
Bien, ahí tenemos la pizarra y vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí una columna. Ya, imagínense así. Está empotrada en el suelo. Ahí está actuando una carga. En el eje. Cuando la carga está actuando en el eje, decimos de que esto trabaja a compresión pura. ¿Sí? Otro caso tenemos así. Imagínense de que la carga trabaja o actúa de forma excéntrica. Entonces tengo una excentricidad. Entonces eso va a ocasionar de que la columna sufra cierta deformación. Esta es una deformación exagerada. ¿Sí? Y aparte de la compresión, se va a generar un momento que va a ser la excentricidad multiplicada por la carga. Entonces, en este caso, trabaja esto a flexo compresión. ¿Sí? Trabaja a flexo compresión. Y esto muchas veces depende de la forma constructiva. Porque pudiera calcularse o pudiera diseñarse una estructura para que trabaje a compresión pura. Pero la forma en cómo se construye puede ocasionar de que esto pueda trabajar a compresión o flexocompresión. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense esto, un travesaño, ¿ya? Un travesaño de fútbol. ¿Sí? Aquí actúa una carga. Y aquí tengo la columna 1 y la columna 2. Y aquí está clavado esto, ¿no? La columna 1 y la columna 2 trabajan a compresión pura o a flexocompresión. ¿Qué dicen ustedes? Compresión pura. En este caso, si en el caso de las vigas, como se distribuyen las cargas, pues sería compresión pura en este caso.
Muy bien. A ver, ¿quién dice algo distinto? Inge, de la viga está, ¿cómo se puede decir? Está hasta la otra, hasta la esquina de la columna o hasta la mitad nomás. Esa Pero, parte me está haciendo dudar. a ver, La fíjate. carga de la viga está hasta la mitad de la columna o hasta el top, se puede decir, hasta la esquina de la columna. Como puso una línea, eso me está haciendo dudar algo. Esa línea, muchacho, es el clavo, ¿ya? De la unión. Ah, entonces está bien lo que de compresión pura en ese caso sería. Bien. ¿Alguien dice algo distinto? ¿De la viga Inge o de la columna Inge? No he escuchado bien Inge. Estoy hablando de la columna, muchachos. Estamos avanzando a columnas. Inge. Sería flexocompresión, Inge, porque no está la carga que está situada, no está en el centro de la Columna. columna. Muy bien. Entonces, la respuesta es de que trabaja a compresión pura. La razón es de que el peso se distribuye correctamente en las columnas. La superficie de apoyo es esto, ¿ya? Entonces, acá va a tener P medios y acá va a tener P medios que van a estar actuando justo en el eje, ¿sí? Justo en el eje de la estructura. Entonces, es posible que se construya de esa forma, ¿ya? Y trabaje así. Pero imagínense esto, ¿no? Se tiene el mismo sistema, pero se hace una diferencia. Por razones constructivas, a alguien se le ocurre hacer esto, ¿ya? Tal vez se ha equivocado, ha cortado las maderas muy corto y no quiere perder la viga o la columna. Así que hacen esto, ¿no? Han cortado muy corto la viga, ¿ya? Se han equivocado, han cortado muy corto la viga, no alcanza, así que lo bajan un poco el travesaño o el empotrado lo elevan un poco más arriba y de esa forma rescatan la longitud de la viga, porque la longitud de la viga tendría que haber pasado, ¿no? Al otro lado. Entonces aquí tengo la carga P. Ahora miren, la superficie de contacto sería simplemente esto. Esta sería el eje. ¿Sí? Y aquí estaría a la mitad de estos, recién estaría actuando P medios. Entonces, esa forma de construir ha ocasionado un efecto de flexocompresión. Entonces, esta columna estaría trabajando con un momento, que sería una excentricidad por P medios. ¿Sí? Entonces, un pequeño error constructivo hace variar el cálculo. Y puede que la columna no esté diseñada a flexocompresión y colapse. Puede ser, o puede que no. ¿Sí? Fíjense este caso.
Aquí tengo una columna. Aquí hay una viga. Esta viga está armada de otra forma. Así, ¿no? Está armada aquí de otra forma. El eje de la columna es este. Y el segundo piso se construye bajo ese mismo eje. Es decir, que se tiene que colocar una columna más delgada, porque ya no se requiere una gruesa, pero la columna se coloca encima. ¿Ya? En este caso, toda la carga estaría actuando en el eje. ¿Sí? Toda la carga actúa en el eje. Esto está arrastrado a otro sistema de columnas y vigas, ¿no? Así que no trabaja a flexocompresión, ¿no? Está trabajando a flexión pura, o a compresión pura. Pero hay un problema acá. Aquí queda un espacio reducido. Dentro de la construcción no es la práctica hacer esto. Ya no se ve bien. Así que los arquitectos dicen, eso está mal, dicen, ¿no? No estás aprovechando el espacio, la estética y todas esas cosas. Así que ellos dicen que por estética, espacio y demás, hay que construir la columna al ras. ¿Entiendes? Al ras de la otra columna. Así que este de acá quedaría más o menos así. Se borró. Quedaría así. Y fíjense, aquí se define otro eje. Entonces la carga estaría actuando aquí y actúa aquí. Entonces acá hay una excentricidad. En esta columna de abajo se genera un momento que va a ser la excentricidad por la carga. Entonces, por este detalle constructivo, fíjense que la columna empieza a trabajar a flexocompresión. Entonces, esto es a compresión pura y esto es la flexocompresión. Entonces, trabaja de esa forma. ¿Sí? Los detalles constructivos. Quizás se ha calculado así, pero se ha construido así. Y el resultado, de forma en cómo está trabajando la columna, es distinto. No es lo mismo. Bien, jóvenes. Volvamos.
Bien. Vamos a empezar a definir algunas cosas que son importantes. Y vamos a definir en primer lugar la longitud efectiva. Esta longitud efectiva se refiere a la longitud real que se forma debido al pandeo y está relacionada a el factor de rigidez K. ¿Cómo hallo? Bueno, la longitud no ajustada tengo que multiplicarla por K y voy a tener la longitud efectiva. Hay algo que es importante que no debo pasar por alto. Es este párrafo. A ver, Lisette, ¿puedes leerlo? Este que está marcado, por favor. El manual de diseño para maderas del Grupo Andino recomienda que en ningún caso se tome una longitud efectiva menor que la longitud real no ariostrada. O sea, por más de que el factor K sea menor que la L o 1, de acuerdo con las condiciones extremas, se recomienda tomar mínimamente K igual a 1 debido al grado de incertidumbre de restricción al giro de las uniones puedan proporcionar. Bien, gracias, Lisette. Entonces, esto básicamente se resume en una cosa. K es igual a 1 para arriba. No puede ser menor a 1K. Ya, aunque debido a la construcción y demás, K puede ser menor a 1 en teoría y en la práctica, pero nunca debemos tomar K menor a 1. Tiene que ser de 1 para arriba. Eso dice el reglamento, ¿ya? Entonces, todo se reduce a eso. K, lo mínimo que puede ser es 1, no menos de 1. Bien, vamos a ver que esto tiene sentido después de ver la siguiente tabla. Fíjense, esta tabla. Aquí se presentan diferentes sistemas estructurales en base a apoyos. Hay 3 tipos de apoyos. Hay el fijo, el móvil. ¿Cuál es el otro apoyo? El tercero. Empotramiento o guía. No, no es lo mismo empotrado que guía, ¿no? Empotramiento. ¿Ya? Guía es otra cosa. ¿Ya? Entonces, fijo, móvil y el empotrado. Y hay también el libre, que no es, pues, apoyo, ¿no? Directamente es el borde libre. Entonces, nuestras columnas pueden tener este sistema estructural. Pueden haber empotrado. El teórico, el valor de K es 0,5, pero nos recomiendan para el diseño utilizar 0,65. Puede haber fijo, empotrado, en teoría es 0,7, pero nos recomiendan usar 0,8. En estos casos, ¿cuánto vamos a usar nosotros? ¿Cuánto vamos a usar? 1. 1. No vamos a utilizar menos de 1. ¿Ya? Este es empotrado y puede ser esto una guía, ¿ya? Donde no permite la torsión, pero sí permite el desplazamiento. Nos recomiendan utilizar 1.2. Vamos a usar los valores celestes, no los verdes. Este es fijo. Vamos a usar 1. Este es empotrado libre, o sea, no hay nada, es 2.1. Y fijo con guía es 2.4. Entonces, esos son los valores que vamos a utilizar para encontrar el valor de K. Entonces, tenemos que ver el sistema estructural